Recientemente conversaba con un grupo de personas en la ciudad de Los Ángeles y les hice la pregunta, en su opinión, ¿quién es Cristo? Ellos respondieron que fue un gran líder religioso. Estuve de acuerdo, Jesucristo fue un gran líder religioso, sin embargo, creo que fue mucho más que eso. Los hombres y las mujeres a través de los siglos han tenido opiniones divididas con respecto al significado de esta pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Por qué hay tanto conflicto sobre este personaje? ¿Por qué su nombre, más que el de cualquier otro líder, causa irritación? ¿Por qué usted puede hablar de Dios y nadie se disgusta, pero tan pronto como menciona a Jesús, la gente suele evitar la conversación? O si no, se ponen a la defensiva. Una vez, estando en Londres, le mencioné a un taxista algo acerca de Jesús e inmediatamente me respondió: no me gusta discutir sobre religión y mucho menos acerca de Jesús. ¿En qué sentido es Jesús diferente de otros líderes religiosos? ¿Por qué la gente no se ofende cuando oyen los nombres de Buda, Mahoma o Confucio? La razón es que ninguno de estos declaró ser Dios, pero Jesús sí lo afirmó. Ese es el motivo por lo cual él es tan diferente a los demás líderes religiosos. No transcurrió mucho para que las personas que conocieron a Jesús se dieran cuenta que él estaba haciendo aseveraciones sorprendentes con respecto a sí mismo. Estaba claro, sin duda alguna, que sus declaraciones le identificaban con alguien que era muchísimo más que un simple maestro o profeta. Era obvia la afirmación de Jesús de ser divino. Se presentaba como la única vía para la comunión con Dios, la única fuente para el perdón de los pecados y el único camino para la salvación. Para muchos esto es exclusivista y demasiado restringido. Esa es la razón por la que no quieren creer. No obstante, el meollo del asunto no está en lo que nosotros pensemos o creamos, sino en la afirmación de lo que Jesús declaró ser. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento referente a Jesucristo? A menudo oímos la expresión la deidad de Cristo. Esto significa que Jesucristo es Dios. El obispo evangélico español Juan Bautista Cabrera, en su tratado Manual de Doctrina y Controversia, plantea la definición de Dios como Espíritu Supremo existente por sí mismo e infinito en todo género de perfecciones. Como nadie lo ha creado, Él es la causa de todo. Esta definición de Dios es conveniente para todos los teístas, incluyendo a los musulmanes y judíos. El teísmo nos enseña que Dios es personal y que el universo fue concebido y creado por Él. Dios lo sustenta y lo gobierna en el presente. El teísmo cristiano añade una nota a esta definición, y quien llegó a encarnarse como Jesús de Nazaret. Jesucristo es realmente un nombre y un título. El nombre Jesús deriva de la forma griega del nombre Josué, cuyo significado es Jehová Salvador o el Señor Salva. El título Cristo se derivó de la palabra griega que se traduce como Mesías, que del hebreo se dice Mashiach y significa el ungido. El título Cristo incluye dos funciones, la de rey y la de sacerdote. Su título afirma que Jesús es el rey y sacerdote prometido en las profecías del Antiguo Testamento. Esta afirmación constituye uno de los aspectos decisivos para la comprensión correcta de Jesús y de la fe cristiana. El Nuevo Testamento presenta categóricamente a Cristo como Dios. Los nombres que se le dan en el Nuevo Testamento son de la naturaleza que solamente puede ser atribuidos apropiadamente a Dios. Por ejemplo, a Jesús se le llama Dios en la siguiente declaración: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Las Sagradas Escrituras les atribuyen características que solo son ciertas en cuanto a Dios. Jesús es presentado como un ser existente en sí mismo, omnipresente, omnisciente, omnipotente, y como uno que posee vida eterna. Jesús recibió la honra y adoración que solo se le rinde a Dios. En un enfrentamiento que tuvo con Satanás, Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Sin embargo, Jesús recibió adoración como Dios. En cierta ocasión, exigió que se le adorara como Dios. La mayoría de los seguidores de Jesús eran judíos, devotos que creían en un Dios verdadero. Eran monoteístas convencidos. No obstante, le reconocieron como el Dios encarnado.
Debido a su vasta preparación rabínica, Pablo no estaría en la disposición de reconocer la deidad de Jesús, ni rendir adoración a un simple carpintero de Nazaret, y mucho menos llamarle Señor. Sin embargo, esto es lo que Pablo hizo. Le confesó como el Cordero de Dios y como Dios, cuando dijo: por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Pedro, después de que Cristo le preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro confesó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús no corrigió la conclusión del discípulo, sino que reconoció la validez y el origen de dicha conclusión. Y dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Marta, una seguidora de Jesús, le dijo: yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. También está Natanael, quien pensaba que de Nazaret no podía salir algo bueno. Él reconoció que Jesús era el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. El escritor del libro de Hebreos llama a Cristo Dios cuando escribe: más del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Juan el Bautista anunció la venida de Cristo diciendo: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. También tenemos la confesión de Tomás, mejor conocido como el incrédulo. Quizás él fue un estudiante graduado. Él dijo: si no viene en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Yo me identifico con Tomás. Lo que dijo fue algo así como: no todos los días se levanta alguien de entre los muertos, o afirma ser el Dios encarnado. Necesito evidencias. 8 días más tarde, después que Tomás había compartido sus dudas con respecto a Jesús con los demás discípulos, llegó Jesús estando con las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano, métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le contestó: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús aceptó el reconocimiento que Tomás le hizo de su divinidad. Le reprendió por su incredulidad, pero no por su adoración. En este punto, un crítico pudiera interponer la objeción de que todas las referencias se toman de lo que otros dijeron acerca de Cristo y no de lo que él dijo con respecto de sí mismo. La acusación que se hace en el aula universitaria es que las personas que se relacionaron con Cristo lo entendieron mal, así como nosotros seguimos entendiéndolo mal todavía. Dicho esto en otros términos equivalentes, Jesús nunca afirmó categóricamente ser Dios. Bueno, yo pienso que él hizo esta afirmación y creo que aquello que se relaciona con la deidad de Cristo procede directamente de las páginas del Nuevo Testamento. Son abundantes las referencias que se hacen a esta verdad, y su significado es claro. Un hombre de negocios que escudriñaba las Escrituras para comprobar si Cristo declaró ser o no Dios, dijo: cualquiera que lea el Nuevo Testamento y no llegue a la conclusión de que Jesús afirmó ser divino, está tan ciego como aquel que un día claro diga que no puede ver el sol. El Evangelio, según San Juan, describe una acalorada discusión que se produjo entre Jesús y algunos judíos, porque Jesús sanó a un cojo el día sábado. Le dijo que se levantara, tomara su lecho y anduviera. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarlo, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Sin embargo, Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Usted podría decir: mire, yo puedo decir mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Y qué? Esto no prueba nada. Cuando estudiamos un documento, hemos de tener en cuenta el lenguaje, la cultura y especialmente la persona o las personas a quienes se dirigió. En este caso, la cultura era la judía y las personas a quienes se dirigió eran los dirigentes religiosos judíos.
Vemos cómo entendieron los judíos lo que les dijo Jesús hace 2000 años en su contexto cultural. Por esto, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Por qué esa reacción tan drástica? Porque Jesús dijo mi Padre, no dijo nuestro Padre. Y luego agregó, hasta ahora trabaja. Estas dos expresiones que Jesús usó lo hacen igual a Dios, obrando en el mismo nivel de actividad que Dios. Los judíos no se referían a Dios por medio de la expresión mi Padre. Cuando lo hacían, le agregaban la modificación que está en el cielo. Sin embargo, Jesús se expresó de esa manera. Él habló de modo que los judíos no podían interpretar equivocadamente cuando él llamó a Dios mi Padre. Jesús también implicó que mientras Dios trabajaba, él, el Hijo, también estaba trabajando. Los judíos volvieron a entender la implicación de que él era el Hijo de Dios. Como consecuencia de esta declaración, el odio de los judíos aumentó. Hasta ese momento, ellos trataban principalmente de perseguirlo, pero fue entonces cuando comenzaron a desear matarlo. Jesús no solo afirmó ser igual a su Padre, sino que también sostuvo que era uno con el Padre. Durante la fiesta de la dedicación en Jerusalén, algunos dirigentes judíos se le acercaron para preguntarle si en verdad él era el Cristo. Jesús concluyó su respuesta con las siguientes palabras: yo y el Padre uno somos. Entonces, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras les he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Podríamos preguntarnos por qué se produjo una reacción tan violenta cuando Jesús dijo que era uno con el Padre. Una implicación por demás interesante surge de esta declaración cuando se estudia en el texto griego. Un erudito en griego bíblico escribe la palabra uno en griego y explica que es de género neutro, no masculino, y no indica que son uno en persona o en propósito, sino uno en esencia o naturaleza. Luego agrega: esta categórica declaración es el clímax de las afirmaciones de Cristo con respecto a la relación entre el Padre y el Hijo. Dicha afirmación despertó en los fariseos una ira incontrolable. Es obvio que en la mente de quienes oyeron la declaración de Jesús no había duda de que él estaba afirmando que era Dios. Así, por ejemplo, un director dice que los judíos solo podían considerar las palabras de Jesús como blasfemia y procedieron a tomar el juicio en sus propias manos. Estaba escrito en la ley que la blasfemia contra Dios debía ser castigada mediante lapidación. Sin embargo, estos hombres estaban impidiendo que el correspondiente proceso de la ley tomara curso. No estaban preparando una acusación formal para que la autoridad ejecutara la acción necesaria. Como consecuencia de su furia, se estaban disponiendo a ser jueces y verdugos a la vez. A Jesús lo amenazaron con apedrearlo por causa de su blasfemia. Los judíos entendieron claramente su enseñanza, pero podremos preguntarnos, ¿se detuvieron a considerar si sus afirmaciones eran ciertas o no? Jesús se expresó continuamente de sí mismo en el sentido de que él era uno en esencia y naturaleza con Dios. Él afirmó osadamente: si a mí me conocieran, también a mi Padre conocerían. El que me ve, ve al que me envió. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió, etc. Estas citas indican claramente que Jesús se consideró más que un hombre. Él es igual a Dios. Lo que dicen que Jesús estuvo más cerca o en mayor intimidad con Dios que otros, deben considerar su declaración: el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. En una ocasión, mientras daba una conferencia en una clase de literatura de la Universidad de Virginia, un profesor me interrumpió diciendo que el único evangelio que dice que Jesús afirmó ser Dios es el Evangelio según San Juan. Y este fue el último que se escribió. Luego agregó que el Evangelio según San Marcos, el primero que fue escrito, no menciona ni una sola vez que Jesús haya afirmado ser Dios. Era obvio que este hombre no había leído el Evangelio de San Marcos.
y si lo hubiera hecho no había puesto demasiada atención en su lectura. Para responderle, abrí dicho evangelio. Allí se nos dice que Jesús afirmó tener la potestad para perdonar pecados. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Según la ley judía, esto era algo que solo Dios podía hacer. Se limita esta prerrogativa únicamente a Dios. Los escribas preguntaron: ¿por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? De inmediato Jesús preguntó: ¿qué sería más fácil? ¿Decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Aquí Jesús comienza perdonando los pecados y además de demostrar su poder divino, manifiesta que ha venido para salvarnos del pecado. Solo Dios puede perdonar los pecados. Jesús no quiere decir que perdonar los pecados sea más fácil que hacer caminar a un paralítico. Si solamente dijera: tus pecados te son perdonados, sus oyentes no podrían comprobar si sus palabras se habían cumplido. Pero si además le decía al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda, todos podían comprobar que efectivamente tenía el poder para realizar lo que dijo, es decir, perdonar los pecados. Esta fue la causa por la que los dirigentes religiosos lo acusaron de blasfemia. Nadie en la tierra tiene autoridad ni derecho de perdonar pecados. Nadie podría perdonarlos, excepto aquel contra quien todos han pecado. Cuando Cristo perdonó los pecados, Él los perdonó verdaderamente. No estaba ejerciendo una prerrogativa humana, puesto que nadie que no sea Dios puede perdonar pecados. Queda demostrado categóricamente que al Cristo perdonar pecados, Él es Dios. Este concepto de perdón me molestó durante mucho tiempo porque no lo comprendía. Un día, en una clase de filosofía, al responder una pregunta acerca de la deidad de Cristo, cité los versículos que acabo de mencionar del Evangelio San Marcos. Uno de los graduados asistentes desafió mi conclusión de que el hecho de que Cristo perdonó pecados no necesariamente era una demostración de su deidad. Dijo que él podía perdonar a alguien y eso no demostraría que estaba afirmando ser Dios. Mientras pensaba en lo que el asistente me estaba diciendo, me llegó de repente la razón por la cual los dirigentes religiosos reaccionaron contra Cristo. Sí, uno podría decir: te perdono, pero eso solo puede hacerlo la persona contra la cual se ha pecado. Dicho esto en otros términos equivalentes, si usted peca contra mí, yo puedo decirle: te perdono. Sin embargo, eso no era lo que Cristo estaba diciendo. El paralítico había pecado contra Dios el Padre, y luego Jesús, mediante su propia autoridad, le dijo: tus pecados te son perdonados. Si nosotros podemos perdonar las ofensas cometidas contra nosotros, pero de ningún modo podemos perdonar los pecados cometidos contra Dios, eso solo lo puede hacer Dios. Eso fue exactamente lo que Jesús hizo. No les extrañe, pues, que los judíos reaccionaran de esa forma cuando un carpintero de Nazaret hizo tan osada afirmación. Este poder de Jesús para perdonar pecados es un asombroso ejemplo de cómo Él ejerció una prerrogativa que solo le corresponde a Dios. También en el Evangelio según San Marcos tenemos el juicio contra Jesús. Aquellos procedimientos judiciales constituyen una de las más claras referencias al hecho de que Jesús afirmó ser divino. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba, y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar, y le dijo: ¿tú eres el Cristo, el Hijo del Dios bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué les parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Al principio Jesús no quiso responder, de manera que el sumo sacerdote lo sometió a juramento. Estando bajo juramento, Jesús tenía que contestar. Y me agrada que lo hiciera. A la pregunta: ¿tú eres el Cristo, el Hijo del Bendito? Y él respondió: yo soy. Un análisis de este testimonio de Cristo demuestra que él afirmó ser: 1. El Hijo del Bendito, Dios. 2. El que se ha de sentar a la diestra del poder. Y 3. El Hijo del Hombre que vendrá en las nubes del cielo. Cada una de estas afirmaciones es específicamente mesiánica. El efecto acumulativo de las tres es significativo. El Sanedrín,
que era el tribunal judío, captó los 3 puntos, y el sumo sacerdote respondió rasgando su vestidura y diciendo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Por fin lo habían oído ellos mismos. Fue declarado culpable por sus propias palabras. Anderson señala: ninguna evidencia corroborativa es más convincente que la de testigos hostiles, y el hecho de que el Señor haya aseverado ser Dios se establece incuestionablemente mediante la acción de sus enemigos. Tenemos que recordar que los judíos no eran una tribu de ignorantes salvajes, sino un pueblo sumamente culto e intensamente religioso. Y el Sanedrín, basado en este cargo, sin siquiera una voz que disintiera, decretó su muerte. El Sanedrín era el Consejo Nacional que estaba compuesto por sus más destacados dirigentes religiosos, entre los cuales estaban incluidos hombres de la talla intelectual de Gamaliel y de su gran discípulo Saulo de Tarso. Está claro entonces que este es el testimonio que Jesús quiso dar acerca de sí mismo. También vemos que los judíos comprendieron que él, mediante su respuesta, estaba afirmando que era Dios. Entonces quedan 2 alternativas que enfrentar: o sus afirmaciones fueron una blasfemia, o él era Dios. Sus jueces comprendieron claramente el asunto, tan claramente, en efecto, que lo crucificaron y luego lo escarnecieron, diciéndole: confía en Dios, líbrele ahora, si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Sweet explica el significado de la rajadura del manto del sumo sacerdote. La ley prohibía al sumo sacerdote rasgar sus vestiduras por asuntos privados, pero cuando actuaba como juez era costumbre exigirle que expresara de este modo su horror ante cualquier blasfemia pronunciada en su presencia. Así se manifestaba el desagravio del perturbado juez. Si no hubiera aparecido alguna evidencia digna de confianza, el acto de rasgar la vestidura hubiera podido dejarse sin efecto, pero el prisionero se había incriminado a sí mismo. Comenzamos a comprender que aquel no fue un juicio ordinario, como lo indica el abogado Irwin Linton. Único entre los juicios criminales es este, en el cual lo que se ventila no son las acciones, sino la identidad del acusado. El cargo criminal que se hizo contra Cristo, la confesión o testimonio que se dio en presencia del tribunal, en el cual se basó para declararlo culpable, el interrogatorio que le hizo el gobernador romano, y la inscripción que le colocaron sobre la cruz en el momento de crucificarlo, todo ello se relaciona con el asunto de la real identidad y dignidad de Cristo. ¿Qué piensan del Cristo? ¿De quién es hijo? El juez Gaynor, el connotado jurista de la Corte de Nueva York, en su discurso sobre el tema del juicio contra Jesús, asume la posición de que la blasfemia fue el único cargo que se presentó contra él en el Sanedrín. Así dice: está claro que cada una de las narrativas del Evangelio, el alegado crimen por el cual Jesús fue juzgado y declarado culpable fue la blasfemia. Jesús había estado afirmando que él tenía poder sobrenatural, lo cual en un ser humano era blasfemia. En la mayoría de los juicios a la gente se la juzga por lo que ha hecho, pero esto no ocurrió en el caso de Cristo. Jesús fue juzgado por quien era. El juicio de Jesús debiera ser suficiente para demostrar convincentemente que él confesó su divinidad. Sus jueces atestiguan sobre eso. Asimismo, el día de su crucifixión, sus enemigos reconocieron que él había afirmado que era Dios venido en carne. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confía en Dios,